Buenas tardes amigos, comienza otro mes en los mercados y como es costumbre en el canal vamos a revisar tres compañías que desde mi punto de vista te pueden brindar muy buenos retornos. Vamos a revisar desde el aspecto fundamental y técnico las acciones de Enphase Energy, Humana y Fortinet. Al final de cada análisis te daré mi opinión, así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una empresa global de tecnología energética y el proveedor líder de sistemas de almacenamiento solar, Enphase Energy. La compañía en su último reporte de ganancias presentó ventas y beneficios que no cumplieron con las estimaciones de los analistas, presentando ingresos de 263 millones. Su CEO indicó que la disminución en los ingresos para este trimestre fue el resultado de la estacionalidad y un mayor debilitamiento de la demanda estadounidense. Su EPS no GAAP fue de 35 centavos por acción. La compañía está enfocada en seguir su camino de crecimiento luego del bache de los trimestres anteriores, esperando para el siguiente trimestre ingresos en torno a los 290 a 330 millones. Una noticia que conocimos la semana pasada y que ha potenciado todas las compañías de la energía solar, y por si no te habías enterado, te pongo en contexto. El rápido crecimiento de China en energía solar, un componente vital de los tres nuevos motores de la economía del país, ha resultado en problemas de sobreproducción, lo que ha provocado una dramática disminución de los precios de los paneles. Ante esto, el gobierno de los Estados Unidos anunció a mediados del mes de mayo una duplicación de los aranceles sobre las importaciones de células solares China, pasando del 25 al 50%, lo que puede ayudar a incrementar las ventas de su producción local de paneles. Pasemos con el análisis gráfico de Enphase. En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 2%. En el gráfico, Enphase Energy se encuentra en la parte alta de un canal lateral, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 7%. El MACD se encuentra alcista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Enphase tiene un fair value de unos $85 por acción. En otras métricas, Enphase tiene un PER de 66,27, en línea con su media de 5 años, y mantiene un forward PER de 45,52. Los ingresos y beneficios de la compañía han estado creciendo en los últimos años. Actualmente los analistas le dan a Enphase una calificación de compra con un precio objetivo de 125,83, en línea con su precio actual. Mi opinión sobre Enphase: el mercado de las energías limpias va a seguir creciendo en los próximos años. Las empresas y las personas, ante los elevados precios de los combustibles, migran al uso de paneles solares para poder bajar los costos de la electricidad. Aquí es donde aparece Enphase con su tecnología. De cara a las acciones, con estos aranceles a los paneles chinos debería ayudar al mercado local de los Estados Unidos a incrementar sus ventas, y si la empresa cumple con las estimaciones debería ser un catalizador para ver sus acciones subiendo nuevamente. Para abrir una posición a estos precios no la veo mal, pero si quieres esperar algún retroceso podría ser cerca de los $110 por acción. Recuerda siempre hacer tu propio análisis antes de invertir. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con la siguiente compañía, un líder en la gestión de seguros médicos, y no es más que Humana. La empresa ofrece productos de seguros médicos y especializados en los Estados Unidos. Opera a través de dos segmentos: seguros y CenterWell. En su último reporte de ganancias, la empresa pudo superar las estimaciones de los analistas, tanto de ventas como de beneficios, presentando ingresos de 29.611 millones y unos EPS no GAAP de 7,23. La compañía también anunció una mejora en la eficiencia de los gastos y un aumento en las membresías individuales de Medicare para el 2024. Pero lo que no les gustó a los inversores fue el recorte en la guía de beneficios, donde ahora Humana espera EPS en torno a los 13,93 desde los 14,87. Esto debido al anuncio de un menor gasto gubernamental en atención médica. Pasemos con el análisis gráfico de Humana. En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 23%.
9%. En el gráfico, Humana se encuentra en la parte alta de un canal bajista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 12%. El MACD se encuentra plano y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Humana tiene un fair value de unos $473 por acción. En otras métricas, Humana tiene un PER de 22,8, mayor a su media de 5 años, y mantiene un forward PER de 22,20. Los ingresos han estado creciendo, pero los beneficios han estado fluctuando. Humana ha reducido frecuentemente el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Humana una calificación de compra con un precio objetivo de 348,72, en línea con su precio actual. Humana también paga un dividendo de unos 3,54, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 7 años. Otro dato que te dejo para que lo analices es que los hedge funds este último trimestre han estado aumentando e iniciando posiciones dentro de la empresa, como lo vemos en pantalla. Mi opinión sobre Humana: esta compañía es un gigante en los seguros, que a pesar de las dificultades en las que se encuentra en estos momentos, sabemos que saldrá adelante, y esto los conocen los hedge funds. De cara a las acciones, la empresa está cotizando a precios que no veíamos desde el 2020, así que no la veo mal para abrir una posición, pero recuerda siempre el disclaimer: siempre haz tu propio análisis. Si te está gustando el video, apóyame con un like. Pasemos con la tercera compañía, una muy solicitada en el canal, y no es más que Fortinet, una de las principales compañías de ciberseguridad. La empresa ofrece ciberseguridad y convergencia de soluciones de redes y seguridad en todo el mundo. La empresa en su último reporte de ganancias pudo cumplir con las estimaciones de los analistas, tanto de ventas como de beneficios, presentando ingresos de 1.350 millones, un 7% más que el año anterior, y reportaron unos EPS de 43 centavos por acción. Un punto a destacar de esta compañía es que el 73% de las compañías del Fortune 100, es decir, las más grandes, dependen de la tecnología de ciberseguridad que ofrece Fortinet, lo que nos dice que tanto se necesitan los servicios de la compañía. Lo que afectó a la empresa este trimestre fue la caída en su facturación y sus ingresos por productos, algo muy similar a lo que vimos con Palo Alto en su último reporte, que si no lo has visto, al final te dejaré el video para que lo revises. La explicación que se tienen para estas bajas en la facturación es que muchas empresas están calibrando sus presupuestos para estos rubros y cada vez más los clientes prefieren realizar pagos de forma anuales. Pasemos con el análisis gráfico de Fortinet. En lo que va del año, las acciones llevan una subida del 2%. En el gráfico, Fortinet se encuentra en la parte baja de un canal alcista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 9%. El MACD se encuentra plano y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Fortinet tiene un fair value de unos $77 por acción. En otras métricas, Fortinet tiene un PER de 38,52, inferior a su media de 5 años, y mantiene un forward PER de unos 33,61. Los ingresos y beneficios de la compañía han estado creciendo en los últimos años. Fortinet desde el 2021 ha estado reduciendo el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Fortinet una calificación de mantener, con un precio objetivo de 70,46. Mi opinión sobre Fortinet: las empresas de ciberseguridad, al igual que la IA, van a estar con nosotros por muchos años. Este mercado apenas comienza y cada vez más las empresas tendrán que incrementar su gasto en estas tecnologías. De cara a las acciones, las veo a un buen precio, dado el segmento donde estas operan. Ahora quiero saber tu opinión sobre estas tres empresas. ¿Será que llevas alguna de estas en cartera? Te leo en los comentarios. Como te lo prometí, conoce el último reporte de ganancias de Palo Alto. Te dejo el video enlazado en la parte de arriba. Gracias por este video y no olvides suscribirte.